Hola a todos, soy Jennifer Bagnashi con Deep Believer. Hoy tenemos un programa emocionante, muy emocionante para ustedes. Hoy tenemos con nosotros una vez más al autor de bestsellers del New York Times, Jonathan Cahn. Y hoy él comparte con nosotros sobre el avatar, por qué es importante y cómo puede afectarte. Este va a ser un episodio poderoso porque quiero que te quedes. Esto va a estar increíble. Jonathan, gracias por acompañarnos otra vez. Oye, es genial estar de vuelta contigo. Ellos no ven el pre-show. Tuvimos un programa solo platicando, pero Tan cierto. Sí, yo digo, ojalá tuviéramos como bloopers o detrás de cámaras o algo así. La última vez que hablamos fue hace como 2 meses. Y eso fue sobre tu libro, El Presagio. Y básicamente era un libro gráfico tipo cómic. Pero este es el Avatar. Y primero que nada, estoy pensando que la película Avatar sorprendió a la gente. ¿Qué es un avatar y qué significa para ti? no es la película. Primero asegúrate, no es la película. Si entras en línea, está ahí, pero se ve así. No es la película. Asegúrate que diga Jonathan Kahn. Sí, eso es. Un avatar es técnicamente en la creencia sobre los dioses. Se cree que es una persona o un recipiente que es como una manifestación o una imagen del Dios, o un recipiente del Dios, o un instrumento del Dios. Y de ahí es de donde viene. Ya sabes, la película Avatar viene de ahí. Esto viene de los dioses orientales. El Avatar es una palabra hindú. Ahora, lo que pasa es que el libro, el Avatar, va a abrir todo un nuevo reino. Es como quitar el velo sobre todo lo que está pasando en este momento. Porque detrás de todo lo que estamos viendo, o sea, incluso en el ámbito político, incluso las elecciones, incluso el intento de asesinato, hay todo un reino espiritual. Es increíble, pero es real. Hay misterios aquí. No nos damos cuenta, ¿sabes? La gente no se da cuenta de que son parte de esto y que lo estamos viendo. Tú, la Biblia dice que hay principados, ¿sabes? Y cuando habla de, ¿sabes? Cuando hablo de dioses, solo hay un Dios. Pero hay principados detrás de lo que se llama los dioses. Así que estamos lidiando con eso. Y diría Jennifer que Avatar es el libro más explosivo que he escrito. Y ni siquiera sabemos qué va a pasar ahora que sale, ni siquiera lo sabemos. Y ahí quiero decir algunas cosas de las que ni siquiera podemos hablar hasta entonces. Pero es que ni siquiera sabemos qué va a pasar. Es explosivo. ¿Por qué dices que es explosivo? ¿Qué lo hace explosivo? Bueno, ya verás, o sea, vamos a entrar en eso. Pero las cosas que revela, porque la cosa es que no solo revela, o sea, no solo revela lo que está pasando en nuestra cultura, lo que está pasando y con lo que todos estamos lidiando. Incluso personas vinculadas a estas cosas de forma totalmente diferente en otro ámbito. O sea, hay misterios aquí que van a decir eso, básicamente el misterio detrás de casi todos. Un líder estadounidense destacado en los últimos 25 años, ese misterio de tiempos antiguos que incluso dice cuánto tiempo están destinados a estar en el escenario político. Me refiero a misterios antiguos, todos fundamentados en la Biblia. Y algunos, e incluso hablamos de personas que pueden ser, en cierto sentido, avatares. Así es como va a ser explosivo. Bien, entonces tengo una pregunta para ti. Lo que acabas de decir fue interesante. Entonces dirías que todos y cada uno de ellos, de quienes acabas de mencionar o de lo que acabas de mencionar, tienen una cierta vida útil. Para los líderes estadounidenses, sí. De hecho, es uno designado quien observa tras estos líderes. Existe un prototipo antiguo, un rey o reina en la Biblia, que es el verdadero misterio tras esa persona, lo sepan o no. También va a llegar hasta Donald, ¿sabes? Así que llegaré ahí, ¿sabes? Pero sí, Bien, entonces, ¿por qué tú? Entonces dirías que es como un doble. no, es eso. Bueno, no, es un... no, en la Biblia hay sombras y prototipos y prefiguraciones, y estos son modelos en la Biblia que ahora realmente están siendo vividos. Cuando lo veas, todo tendrá sentido. Y luego hay otro reino de avatares también. Así que es como todo un asunto. Así que sí, es explosivo. ¿Y qué pasa con los principados? Dijiste que están relacionados con ellos. Para aquellos que están viendo ahora mismo que tal vez no han escuchado sobre los principados o lo han escuchado pero no saben qué es, ¿podrías explicar qué es un principado? Bueno, la Biblia dice que detrás de los dioses que la gente adoraba y que todavía están en el mundo, hay principados. En hebreo, en las escrituras, se menciona que adoraban a los Shadim. Shadim no es un dios mitológico, es un espíritu. Así que detrás de los dioses hay espíritus.
se tradujo al griego en el Nuevo Testamento y la palabra es daimonia, que significa demoníaco. Así que detrás del mundo, hombre. Y en el avatar, de hecho, me abro. No solo hablo de estas cosas, sino que por primera vez comparto mis encuentros con estas cosas en las naciones. Y te daré algunos ejemplos. Quiero decir, hay mucho, pero solo te daré una probadita con el tiempo que tenemos. Uno es que yo estaba en la India, la tierra de 30 millones de dioses. Así que ya sabes, habrá espíritu y cosas espirituales. Y la cosa es, y fue literalmente, Jennifer, lo más peligroso que he hecho en mi vida. Si no fuera por Dios, no habría salido con vida. Quiero decir, no era solo espiritual, estaba afectando todos los ámbitos. Y la cosa es que en los últimos días ahí, estoy parado frente a 17,000 personas indios en la noche. Y decido que antes de compartir con ellos, voy a sonar la trompeta, el shofar. Esa es la trompeta bíblica, donde Dios dice que representa el poder de Dios en la Biblia, ¿sabes? Jericó. Sí, así que la hago sonar y no sé qué pasa, no sabemos qué. De repente hay una ola que regresa. Si puedes imaginar estar en un exorcismo, pero multiplícalo por miles de personas siendo liberadas, exorcizadas y están gritando. Todo ocurre a la vez, jamás vimos esto. Y cuando llegué, regreso a casa, estoy viendo la Biblia y estoy viendo una enciclopedia judía. Y ya sabes, en la Biblia Dios dice, cuando estés en guerra, toca el shofar, la trompeta, y prevalecerás contra tu enemigo. Durante siglos, el pueblo judío ha usado el shofar. Creen que al tocarlo, el enemigo, el diablo y los espíritus huyen. Se usa en exorcismos. Pero la gente en la India no está leyendo eso, ¿sabes? No tienen idea. Simplemente sucedió. Y por cierto, después de que eso sucedió, hice un llamado al altar y como 70,000 personas recibieron la salvación del Señor. Bien, pero primero eso despejó el camino. Bien, esa es la primera cosa que sucedió. Bien, quiero decir, yo soy de la India, pero luego Fidel Castro en Cuba decide abrir la isla por un mes para dar algo de libertad a los cristianos para predicar el evangelio. Me pidieron venir a inaugurarlo. Los cristianos lo solicitaron tocando la trompeta, así que accedí. Por cierto, en Cuba, aunque es comunista, la gente sabe que está llena de santarraya. Y de hecho, aumentó bajo los comunistas. Santarraya es donde supuestamente adoran santos, pero en realidad son dioses africanos. También hay hechizos y posesión, como en la India. Y por cierto, es interesante porque en todas estas naciones, ellos creen que los dioses poseen a sus adoradores y los adoradores se convierten en avatares de los dioses. Hablan y caminan como los dioses, pero los espíritus poseen. Así que, ya sabes, detrás de estos dioses hay espíritus. Así que de eso se trata ahí. Así que está por todas partes. Y la cosa es que entonces yo estoy ahí, estoy en Cuba y estoy en este lugar donde hay un exceso. La ciudad es grande, es una montaña y en la cima de la montaña hay un pabellón, una casa llena de ídolos y dioses. Y realizan ceremonias y sacrificios y lanzan hechizos en la cima de la montaña, me lo cuentan. Dije, está bien, supongo que voy a subir esta montaña. Así que subo la montaña y llevo esa trompeta conmigo. Llego a la cima y un hombre está esperando junto al pabellón. Me llama alguien que no conozco, pero él sí me conoce. Se acerca y dice que me ha estado esperando. Y yo dije, bueno, no lo conocía. Él dice, he estado esperándote. Él dice que sabía que vendrías. Y él sostiene en su mano un plato de cerámica con una pintura mía. Y soy yo tocando el shofar. Estoy tocando el shofar. Y tengo un shofar subiendo la montaña. Y él dice, no, soy creyente, dice. Dios me dijo que pintara ese cuadro y lo pusiera en la casa de los dioses. Y cuando lo hice esa noche, algo sucedió. La correa de cuero de la placa se abrió sola, se rompió, se desgarró y la placa cayó y golpeó la cabeza del ídolo, el dios principal de Cuba, Ochun. Y a la mañana siguiente los adoradores abren su pabellón y encuentran a su diosa principal en el suelo, con su corona removida de la cabeza. Wow. Y junto a ella está esta placa con este tipo judío con una trompeta. Y ves, fue la trompeta la que golpeó la cabeza de la diosa otra vez, la trompeta y los dioses. Ahora, la cosa es que la noticia bajó de la montaña a la ciudad y después nos enteramos. La gente en esa ciudad entraba y salía de las iglesias, llevando sus ídolos y diciendo, rompan nuestros ídolos. Escuchamos lo que pasó en la cima de la montaña y que el avivamiento se desató y fulano de tal.
Esto es solo una pequeña muestra de estas cosas, de la realidad de estas cosas, y está en todo el mundo. Y yo comparto lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Nigeria, pero es asombroso y recibimos. Pero la cosa es que esto concierne a Estados Unidos y a Occidente. Y el asunto es que Estados Unidos no, ya sabes, es como si Estados Unidos no estuviera consciente de estas cosas. Así que es más peligroso porque podríamos ser guiados por estas cosas sin siquiera darnos cuenta. Y el asunto es que, ya sabes, esto lleva a esto. Porque Jesús dio una parábola y dijo, un hombre está poseído por un espíritu, es liberado, pero permanece vacío en vez de ser llenado por Dios. Y el espíritu regresa, lo encuentra vacío y trae a otros 7 espíritus. Poseen al hombre de nuevo y la gente piensa que habla de alguien, pero Jesús dijo, así será con esta generación. Verás, las generaciones, las culturas o las naciones pueden ser poseídas, pueden ser oprimidas, pueden ser guiadas, pueden ser perturbadas y pueden ser liberadas y pueden ser poseídas de nuevo. Aquí está la advertencia, Jennifer. Esto es lo más importante que debemos aprender. Y eso es que, ¿sabes? Cuando el evangelio llegó al mundo pagano, expulsó a los dioses, expulsó a Júpiter, a Zeus, expulsó a los dioses y diosas. Eso significa que estaba expulsando a los espíritus, así que exorcizó a Occidente. Occidente fue exorcizado. ¿Sabes? Es la única cultura que realmente tuvo eso y pues. Pero aquí está la advertencia. América es parte de esa cultura. Si alguna cultura o nación debería vaciarse de Dios, eso fue lo que fue entregado por Dios. Entonces lo que fue expulsado de ella volverá a entrar en ella. Eso es lo que sucede en América. Creímos que podíamos sacar a Dios de las escuelas, la cultura y el espacio público. La casa no se queda vacía si sacas a Dios. Los espíritus que fueron expulsados están regresando. Y eso es lo que hemos estado viendo durante aproximadamente medio siglo, desde los años 60. Lo que le ha estado pasando a nuestra cultura es como una recuperación. Y por eso siempre va en la dirección de la moralidad pagana. No, ya sabes, se acabó, todo es pagano, ¿sabes? Así que ahí es donde estamos ahora y eso nos va a llevar a todo este otro ámbito. Entonces, ¿crees que Estados Unidos es una amenaza para el ámbito diabólico? Bueno, si Estados Unidos representa a Dios, lo es, ya sabes. Y eso sabe que tú, Estados Unidos, fue dedicado a Dios, así que si sigue a Dios, lo es. Pero por eso mismo el enemigo quiere poseerlo aún más. Por eso, porque si eliminas a Estados Unidos, tienes al mundo. Está bien, es cierto, está bien, sí. Entonces sabemos que sacaron, fue en los 60s o los 50s cuando sacaron la Biblia de las escuelas. A principios de los 60. Está bien, a principios de los 60s. Entonces, ¿qué crees que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo es que tenemos a tantos locos cuando se trata de estos diferentes dioses y cosas así en Estados Unidos? Sabemos que se quitó la oración de las escuelas y la Biblia y cosas así. Se quitaron los 10 mandamientos y todo eso. ¿Cómo crees que llegaron estas cosas? Al hacer eso, si quitas a Dios, estás creando un vacío. La casa está vacía y ellos lo están. Los espíritus van a entrar. Así es como funciona, ¿sabes? Dios es el único antídoto. Te voy a dar un ejemplo. ¿Recuerdas las Olimpiadas que acabamos de tener? Estaba a punto de preguntarte eso, ajá. Algo pasó ahí al principio que no sé si viste, sorprendió a todos, ¿no sabes? Al principio de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, muestran una representación de la última cena y ya sabes, como que negaron que fuera la última cena, excepto que la profanaron. Pusieron drag queens en vez de Jesús y los discípulos bailando provocativamente. Y luego, en lugar del cuerpo del Mesías o los elementos, el pan y el vino que representan a Jesús. Tienen una charola, como de comida, y la destapan, y dentro y debajo de la charola hay un dios pagano. Ellos han reemplazado a Jesús con un dios pagano. Ahora, cuando el evangelio llegó al mundo, expulsó a los dioses, pero ahora estaban expulsando a Jesús y reemplazándolo con este dios. Y ese dios se llama Dionisio y es uno de los dioses que Jesús expulsó, así que es el dios del vino y la moralidad. Y de hecho, él tomó posesión de sus seguidores. Un tipo, Jennifer, en el siglo XIX hizo esto. Reemplazó a Jesús por Dionisio. Su nombre era Federico Nietzsche, un filósofo alemán, y él escribió, él es quien dijo, Dios ha muerto, ¿sabes? Él escribió, deshazte de Jesús, deshazte de Dios, deshazte del cristianismo, deshazte de todo eso. Y él como que veneraba al dios Dionisio, este dios pagano, y al final, cerca del final de su época de escritor, él ya sabes, el dios Dionisio volvía locos a sus seguidores. Este tipo, Nietzsche, se vuelve loco y empieza a firmar. En vez de firmar con su nombre Nietzsche, firma como Dionisio.
como si hubiera sido poseído. ¿Pero por qué? Pero sus escritos continuaron. Y una de las personas que retomó sus escritos se llamaba Adolfo Hitler. Y los nazis. Y eso es lo que hicieron. Expulsaron a Dios y lo reemplazaron con el paganismo. Eso es lo que sucede. Y por eso es tan peligroso que cualquier nación, cualquier supuesta nación cristiana haga esto. Porque lo que viene después de esto, ya sabes, es algo peligroso. ¿Por qué crees que hicieron esto en las Olimpiadas? ¿Y por qué crees que atacaron al cristianismo en lugar de, digamos, a los 33 millones de dioses hindúes? O Uno, las Olimpiadas en realidad son paganas, ya sabes, no hablo de los atletas ni de la gente. Pero los orígenes, es algo pagano, ¿sabes? Fue revivido, en realidad era un festival religioso para Zeus, eso es lo que era. Y por eso se llama las Olimpiadas, en realidad viene del Monte Olimpo, así que esa es la primera cosa. Así que ya lo tienes, eso es lo que está pasando. Pero luego ya sabes, la amenaza para estos espíritus es Dios, es Jesús. Eso fue lo que los expulsó. Así que eso es lo que atacan, ¿sabes? Por eso te muestra lo poderoso que es. pero ¿cuál crees que era su objetivo? O sea, ¿por qué lo hacen? Para profanar, eso es lo que hacen. Profanar, burlarse, mostrar su poder, ya sabes, ante todo el mundo. Bien, entonces una pregunta para ti, ¿qué tiene que ver el tema de los dioses con nosotros en la América moderna? Porque la gente dice, bueno, están estos dioses y mencionaste las Olimpiadas, pero ¿qué tiene que ver eso con Estados Unidos ahora? ¿Por qué importa? Bueno, porque cuando expulsas a Dios, ellos van a entrar. Y de hecho son específicos. Cuando empecé a escribir sobre esto en el regreso de los dioses, va a otro nivel en el Avatar. Pero la cosa es que hay dioses específicos que realmente podemos identificar, se mencionan en la Biblia, dioses falsos que realmente están actuando en Estados Unidos. Conozco a Malek, el dios del sacrificio infantil. Bueno, hemos estado ofreciendo como más de 65 millones de niños en abortos cuando nos alejamos de Dios. Y hay otra que se llama diosa, llamada Ash-Ishtar o Ashtorath. Y esta es la diosa de la moralidad. Tenemos una revolución, matrimonios y familias destruidos. Y este es el Dios. Ellos la adoraban, la llamaban Porne. Obtenemos la palabra viene de esta diosa. Por eso está pasando. Y esta diosa también decía en sus inscripciones, soy una mujer, soy un hombre. Ella es la diosa que dice que confunde el género masculino y femenino, niños y niñas, dice que convierte a uno en el otro, a un niño en una niña, a un hombre en una mujer. Ella tenía sacerdotes que actuaban, ya sabes, que eran hombres vestidos de mujer en sus templos y bailaban y la gente llevaba a sus familias para verlos. Parte de su sacerdocio incluía hombres sometidos a cirugías para parecer mujeres. Sabes que uno de sus símbolos era el arco iris, y ya sabes él. Había un mes del año en el que ella poseía especialmente la cultura, y era llamado el mes de junio como el mes del orgullo. Así que esto es real, y no son solo los dioses, también son los líderes. Porque hay un misterio aquí sobre los, ya sabes, los antiguos, ya sabes, reyes y reinas de Israel. Esto es de lo que te hablaba antes. Eso en realidad está detrás de los líderes de nuestro tiempo, ¿sabes? Cuando Israel se alejó de Dios y siguió otros dioses, fue guiado por reyes y reinas. La mayoría de ellos también se apartaron de Dios, aunque no todos. Pero la cosa es que, por ejemplo, tú sabes, lo increíble es lo que está detrás. Cada uno es un prototipo del misterio de alguien que estuvo en el escenario nacional, por ejemplo. Hay un rey detrás del modelo, detrás de Bilkum, y es que Bilkum estuvo en el escenario político nacional durante 22 años. Cuando miras en la Biblia y lees sobre el prototipo, el rey, el antiguo rey, que básicamente su nombre era Acab, ¿qué sucede con él? Dice que estuvo en el escenario nacional durante 22 años, en la época de Acab. Fue una época de escándalos. Él tuvo varios en su carrera y era conocido por eso. El escándalo en la época de Acab estalla en el 19º año de estar en el escenario nacional. El año 19 fue 1998, justo cuando estalló el escándalo. Incluso se enfoca en el mes y el día. O sea, así de loco es, ¿sabes? Pero también, ya sabes, y eso sigue. Oye, hermano, ¿no es Hillary? ¿No es? ¿Sabes eso? Que esta antigua reina, ya sabes, a la que Hillary ha estado siguiendo, en realidad era para el culto a Baal y eso de los niños. Bueno, era totalmente. Ella es la campeona de A y estuvo 22 años en el escenario nacional con su esposo, pero después sola.
Ocupó un cargo público y luego fue candidata a presidenta 2 años, sumando 14 años en total. La antigua reina, prototipo bíblico, estuvo 22 años en el escenario nacional con su esposo y 14 sola. Quiero decir, es exacto, es increíble, o sea, todo es exacto. Y sabes, solo lo voy a traer al presente yendo más allá. Y eso es que en el momento de esta plantilla, en la Biblia, lo que sucede es que el rey Acab y sus hijos gobiernan. Se llama la casa de Acab. Y están tomando el control. Eso significa que la apostasía se ha apoderado de la nación y si siguen así, va a sellar a la nación para la apostasía y el juicio. Bueno, Estados Unidos, eso es lo que le estaba pasando a Estados Unidos. Llegamos al punto, hasta hace poco, en que esta agenda antibíblica estaba tomando el control de todo, estaba apoderándose de cada institución. Hollywood, la industria musical, televisiva, el Departamento de Justicia, el FBI, el Ejército y el mundo corporativo. Ya sabes, o sea, ya sabes todo, el gobierno, todo. Parecía que iba a estar cerrado para Estados Unidos, donde no podía sentir ni hablar. La gente censura tanto que ni pueden decir que hay hombre y mujer. Y eso era lo que estaba pasando, y la cosa es que así fue. Pero aquí está la clave. ¿Qué pasó en la plantilla? Cuando la casa de Acab iba a apoderarse de todo, Dios tenía una sorpresa: Jehú. Ahora, esto no se trata de una persona, ¿sabes? No, ¿sabes? Solo Dios es nuestra única esperanza. Pero Dios usa a las personas, incluso si parecen improbables. No importa lo que pienses de los demás. Así que Jehú va a ser el misterio detrás de Donald Jehu. Escucha, Jehú no era un político, era un luchador. Era impredecible y salvaje. Nunca sabías qué haría o diría. Jehú inicia una carrera hacia el trono y hace una alianza con los conservadores religiosos de su nación, Israel. Así que Donald, en su carrera hacia la presidencia, hace una alianza con los conservadores religiosos de Estados Unidos. Jehú tenía, ya sabes, tenía una agenda. Cuando fue, ya sabes, a la ciudad capital, su agenda era drenar el pantano. Donald Trump también. Para que Jehú llegara al poder, tuvo que derrotar a la ex primera dama de la nación. Donald tuvo que derrotar y enfrentarse a la ex primera dama de la nación, Hillary. Entonces, Jennifer, cuando él decía eso, todas las encuestas decían que Hillary lo aplastaría. Pero el antiguo misterio decía que él iba a prevalecer. Así que ahora déjame agregar algo más aquí. Y algo así. Y en un momento va a ser algo de lo que hablamos en privado, pero de una manera diferente. Y eso es, primero, esto es algo un poco loco. Primero, ¿recuerdas cuando Donaldo comenzó su campaña? Él bajó esa escalera, estaba en la parte de arriba, bajó las escaleras y entonces comenzó su carrera. Bueno, ¿sabías que Jehú comenzó su carrera primero estando en la parte de arriba de la escalera? Oh, tú. Y luego lo hizo ahora. No, él no lo hizo. De ninguna manera. Sí, sí. Y aquí hay otra cosa. Jehú estaba en contra de las brujas de su tierra. Oh, wow. ¿Sabe? Jezabel practicaba la brujería, dice él. Había brujería en todos lados. Jehú luchó contra las brujas. Bueno, ¿sabes qué? Donald fue el único candidato que tuvo brujas luchando en su contra. Sí. Sí, ese es Jehú, porque Jehú y las brujas están en guerra entre sí. En realidad le lanzaban hechizos para detenerlos. ¿Y sabes qué? Cuando regresó por segunda vez, ¿tú sabes qué? Las brujas intentaron detenerlo otra vez. Decían que lanzaban hechizos, pero no funcionaban. Algo los bloqueaba. Él tiene algún tipo de escudo a su alrededor. Alguien dijo, creemos que son oraciones, son cristianos. Así que por eso él no. Por eso no le pasó nada, ¿sabes? Quiero decir, es increíble. Así que todo está encajando perfectamente. Y déjame decirte esto. Y aquí está el asunto. Hay un modelo de Jehú, así que escucha cuál es el modelo de Jehú. Él llega al poder. Primero, de alguna manera, está enfrentándose al rey. Pero después de eso surge una mujer que tiene una agenda antibíblica y él se enfrenta a ella y él gana. Vimos que en 2016 eso ocurrió, luego llegó la agenda antibíblica de Hillary y él ganó. En 2024 piensa en lo que pasó. Primero estaba compitiendo contra Job el rey, lo derrota en ese debate y una mujer surge con una agenda antibíblica. Y ese es Kairos. Y así es este modelo de Jehú. Así que él gana, pero en 2020 no tenías ese modelo.
Donald estaba a cargo, así que no prevaleció. Así que él prevalece cuando el modelo de Jehú está presente. Por eso es la segunda vez. Déjame decirte algo más sobre esto. Que hay un antiguo, bueno, el antiguo misterio de Jehú es que cuando él llega al poder, ¿qué hizo Jehú? Escucha, Jehú fue ungido para derribar la casa de Acab y revertirla. Él ha estado revirtiendo esta agenda, progresista, tratando de revertir la agenda en contra de la vida y los niños. Busca revertir la agenda que ha combatido el género. Él dijo, hay uno, ya sabes, lo que hizo Jehú fue ir contra los dioses, pero ¿qué hizo Jehú exactamente? Escucha, él purgó el gobierno. ¿Qué ha estado haciendo Donald? ¿Purgando el gobierno? Ese es Jehú. ¿Sabes? Jehú de hecho desmanteló casas como el templo de Baal y las casas de Baal. Él ha estado desmantelando todas estas cosas que realmente se usaban en contra de los cristianos. Así que estamos viendo que eso sucede. Y aquí hay otro misterio con eso. Te dije que el misterio determina cuánto tiempo esa persona debe estar en el escenario político. Bueno, Donald ha estado presente desde siempre, pero no estuvo en el escenario político nacional hasta que entró en eso. Bien, ahora, entonces dices, bueno, ¿cuándo comenzó ese periodo de tiempo? Bueno, dirías, bueno, la mayoría de la gente dice, bueno, 2016 o 2015. No, la gente no sabe lo que estoy a punto de decirte. Donald en realidad fue candidato a la presidencia en el año 2000. ¿A qué te refieres? Es exactamente eso. La gente no lo sabe. Se postuló para presidente como candidato del Partido de la Reforma. Oh, espera. Fue esto durante El Aprendiz, porque solía ver ese programa. ¿Fue Dorney Aprendiz? Creo que probablemente fue antes del Aprendiz. Creo que probablemente fue justo antes. Fue en 2000, tal vez me equivoque. Y la cosa es que de hecho él ganó las primarias de California. La gente no lo sabe. Así que ahora, si cumple su tiempo y no intenta hacer más, su tiempo designado, su último año será el año 2028. ¿Cuántos años? 28, 2020, ¿cierto? Es el año 28. Abre la Biblia y dice que Jehú estuvo en el escenario nacional 28 años. Eso es increíble. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué sigue? Dios te dio este don sagrado que te permite conectar los tiempos antiguos con el presente. Bien, ahora me pregunto y estoy segura de que todos los demás también se lo preguntan. Entonces, 28 años. Ahora, ¿qué va a pasar después del 2028? Eso depende de lo que pase ahora. Además, esto es muy importante. Jennifer, excelente pregunta. Y también, aquí está el asunto. El avatar realmente lleva a esa pregunta. Porque lo que pasa ahora en este periodo de tiempo, eso es lo que va a determinar lo que pase después. Quiero decir, y esto es importante, no es solo Donald ni nosotros. Así que sí, eso llevará a eso, lo prometo. Así que en realidad tienes razón. Pero déjame también decirte que esto no es solo Donald, es todo. Bien, déjame darte un ejemplo. Bien, y esto va a sonar loco, ¿de acuerdo? Pero Job también está en el misterio antiguo. Bien, había un rey antiguo llamado Jehoram. Él está en el modelo ahora. Jehoram conocía las cosas de Dios, pero se volvió en su contra, se volvió apóstata. Job sí sabía cosas. Al principio era pro vida y estaba en contra de Roe versus Wade, pero luego cambió totalmente de postura. Al final, él estaba persiguiendo a personas que eran cristianas, pro vida, ya sabes, y que estaban en contra del género y todo eso. Bueno, pero también durante el reinado de Jehoram tienes un problema. Tenían problemas porque extranjeros cruzaban las fronteras del país. Y Jehoram realmente no estaba haciendo nada al respecto, ¿de acuerdo? Así que tienes un cruce fronterizo, entonces las fronteras de Job, ¿sabes? Bueno, también en el tiempo del reinado de Jehoram, la nación de Israel es invadida, es atacada por sus enemigos, es atacada por dos. En la Biblia dice los árabes y los filisteos. Los árabes es una forma de decir árabe y filisteo. ¿Sabes qué significa la palabra que conoces? ¿Sabes qué significa la palabra? ¿Sabías que palestino en árabe significa filisteos? Mucha gente no lo sabe. No puede ser. Sí, sí. ¿Y sabes dónde estaban ubicados los filisteos? En la franja de Gaza. ¿Y sabes lo que pasa? Cuando Jehoram era rey, Israel fue invadido desde la franja de Gaza y los invasores entraron y tomaron rehenes y se los llevaron de regreso a Gaza.
Wow. En los días de Jehoram. O sea, hay tanto sucediendo, tanto aquí, Jennifer. Y la cosa es que déjame decir esto. Normalmente no digo esto en entrevistas, así que lo estoy diciendo, porque tenemos, y eso es esto. ¿Recuerdas cuando firmó una ley en el jardín de la Casa Blanca con arcoíris? Todo eso se llamaba ley de respeto al matrimonio, pero en realidad era lo contrario. Decía que ahora todos tienen que reconocer que el matrimonio no es entre un hombre y una mujer, sino entre cualquiera, ¿sabes? Y por eso iba en contra de Dios. E hizo una gran ceremonia, ya sabes, y la Casa Blanca se iluminó con un arco iris y todo eso. ¿Sabes qué? Eso declaró él. Pero ahora la cosa es que hay un día en la Biblia, solo hay una vez, en la que Dios no reconoció el matrimonio. ¿Sabes qué? Eso está en el libro de Esdras, cuando los hombres de Israel empezaron a casarse con el mundo pagano. Entonces Esdras los reúne en la ciudad capital y dice, no, esto está mal. Y él lo reprende, Dios lo reprende. Él dice, no, Dios dice que no reconoce esto. Bien, entonces escuchemos esto. Te dije que había algo que decía que debes reconocer el matrimonio gay. Esa noche él ilumina la Casa Blanca con colores del arco iris. Esa noche era un día hebreo. El día hebreo era el día en la Biblia cuando Dios dice, no voy a reconocer estos matrimonios. El día que dice que tienes que respetar estos matrimonios es el mismo día en que Dios dice que no voy a respetar estos matrimonios. ¿Quién podría juntar eso? Tienes estos misterios ocurriendo. CNN nunca te dirá esto. No lo verás ahí porque esto es lo que realmente ocurre. Y entonces esto es lo que pasa al final, parte del reinado de Jehoram. ¿Sabes lo que le pasó a Jehoram? Pero Jehoram es acosado por enfermedades físicas. El último asunto, enfermedades físicas. ¿Y sabes qué más pasa? Bueno, al final de su reinado, Jehu tiene un hijo restante, es su hijo menor. Le queda un hijo, su hijo menor Hunter. Ahora, en la Biblia, el hijo menor de estos no sigue al Señor. Pero en la Biblia, el hijo menor de Jehú, el último hijo, es llamado Ocosías. Ocosías proviene del hebreo ahaz, que significa tomar o apoderarse. Bien, ahora, escucha esto. En alemán antiguo, la palabra para tomar o apoderarse es genten, de donde obtenemos el nombre, cazador. Cazador viene exactamente de la misma raíz. No puede ser. ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? Ahora quiero saber el futuro. ¿Por qué dices esto entonces? O sea, todo está pasando ahora mismo y quiero saber qué sigue, pero seguiré adelante. Sí, aquí estoy. Está bien. Ahora me voy a poner bien. Puedo ir. Me pondré más profundo. El avatar será más profundo. Por eso digo, cuando pregunté al inicio, dices, ¿cómo es explosivo? Bueno, son todas estas cosas. Es una revelación de todas estas cosas. Bueno, está bien. Ahora llevémoslo a otro reino al que entra el avatar. Y déjame, si está bien, está bien. Déjame decir que aquí es donde. Para quienes acaban de sintonizar, si estás de acuerdo, así es como se ve. Este es el avatar, acaba de salir. Creo que cuando veas esto, acaba de salir. Va a estar en todas partes, va a estar. Si entras en línea ahora mismo, lo vas a ver. Ya sabes, Amazon, cualquier lugar donde consigas libros, vas a ver eso. Solo verifica que no sea la película, es el avatar, dirá Jonathan Kahn. Oro para que lo logres, no solo por ti, sino por quienes necesitan despertar, entender o ser salvos. Sí, es literalmente en todos lados, probablemente también en Walmart, Barnes, Home y demás. Así que ahora mismo, pero puedes, si entras en línea, verás eso y eso significa que es el libro correcto, ¿de acuerdo? En el avatar el título dice El regreso de los antiguos. En tiempos antiguos, Jennifer, no solo había reyes y reinas, también había dioses. Perdón, no solo eran los dioses o diosas, es que había avatares. Y eso es, en el mundo pagano tenías. El rey o la reina era visto como un avatar, una representación del dios. ¿Sabes? Los faraones, ellos son vistos, eran vistos como representaciones, imágenes de los dioses, reyes de Babilonia. Lo mismo en todo el mundo, ¿de acuerdo? Tiene sentido, porque tras los dioses hay espíritus, y si controlas al rey, controlas el reino. Por eso es así. Ese mundo es pagano, y ahora vemos cómo Estados Unidos también se vuelve pagano, alejándose de Dios. Entonces podríamos llegar al punto, al momento en que realmente podría haber personas que sin saberlo, no se trata de las personas. Tenemos que orar por todas las personas, pero ellos, sin saberlo, están siendo usados en efecto casi como avatares. Bien, ahora te voy a decir, te voy a contar, déjame contarte. Uno de esos se revela en el libro, el avatar.
La palabra avatar, se dice, viene de los dioses hindúes, es hinduismo. Y en el hinduismo creen que los avatares especialmente vienen de una cierta línea, un cierto linaje, una cierta casa, una familia. Es la casa de Brahmin. Los brahmines son los sacerdotes hindúes de los dioses paganos. Bueno, escucha. Entonces, si ellos creen que las personas que pueden nacer en esta casa son especialmente capaces de ser avatares, bueno, hay una persona que nació en la casa de Brahmin y el nombre de la persona es Harris. Está bien, esto está bien. ¿Eres tú? Espera. ¿Por qué está tan alineado? ¿Cómo está? Sí. El nombre, ¿recuerdas? Los avatares están vinculados a los dioses o diosas. El nombre que le dieron, Kamala, es en realidad el nombre de una antigua diosa hindú. Su segundo nombre no es para rezar por ella no lo sabe. Su segundo nombre es Devi, que literalmente significa la diosa, así que su nombre es Kamala Devi. En todo el mundo hindú la adoran, dicen Kamala Devi. Lo tienen en nuestras escrituras, pero, es increíble. Jennifer, porque toda su vida, sin que ella lo supiera, ha estado paralela a la vida de la diosa. ¿Cómo es eso? Te daré solo una pequeña muestra. La diosa, sus orígenes o su nacimiento y su ascenso están conectados con el océano. La diosa Kamala Well Harris, su origen está conectado con el océano. Nacida junto a la bahía de San Francisco, se eleva junto a la bahía de San Francisco. La diosa se convierte en la segunda gobernante del panteón. La número 2, la vicepresidenta. Bien, pero entonces Harris se convierte en la número 2. O sea, uno casi podría preguntarse, ¿esto fue designado? ¿Sabes? Y ahora escucha esto. El número 1, el rey, el dios rey, se llama Vishnu. Ahora, ¿sabes cómo le decían a Joe? Le decían Joe el dormilón. ¿Sabes qué le dicen Joe el dormilón, verdad? Bueno, al dios Vishnu le llaman el dios dormido. Joe el dormilón, dios dormido. Bien, ahora aquí hay otra cosa. ¿Sabes cómo Kairos? Una de las cosas es que, ¿sabes? Ella se reía mucho. Ella siempre se reía sin razón y no entendíamos por qué. Importaba cuando no tenía sentido. Bueno, la palabra Devi en los escritos hindúes, Devi es llamada la diosa que ríe. ¿Qué demonios? Sí, déjame ir aún más lejos. Bien, ¿estás listo para esto? Hay un día en el calendario hindú que está dedicado a la diosa Kamala y ahora se llama Sharad Purnima. El día de Sharad Purnima de la diosa fue el 20 de octubre de 1964. El 20 de octubre de 1964, París nació en el día de la diosa Kamala. No solo eso, sino que hay una noche específica en la que los hindúes creen que la diosa Kamala entra al mundo. Por la noche bajo la luna llena, abren sus casas para recibirla. Se llama Kojagara Puya. La noche de esa luna llena, París no solo nació durante el día, ella nació de noche bajo la luna llena, en esa noche. Así que en esa noche, cuando todos están celebrando en todo el mundo, entrando a la entrada del mundo, entra al mundo. Déjame darte una más sobre esto. Está bien, hay un día que en el mundo hindú celebran como el cumpleaños de la diosa. París nació en el cumpleaños de la diosa Kamala. Su cumpleaños es el mismo que el de la diosa, ¿no? Así que cuando hablan de la diosa, el cumpleaños de Kamala, y en todo el mundo, cuando ella vino al mundo, en todo el mundo están cantando su nombre mientras ella llega al mundo. Ahora, ella no sabe esto, y no se trata de eso, pero hay fuerzas donde, si no sigues a Dios, serás utilizado. Así que piénsalo. Entonces aquí teníamos ¿Sabes cuál es la señal de esto? El avatar, nosotros somos. Estados Unidos debe ser una nación bajo Dios. Ya sabes, una nación gobernada por Dios, dirigida por Dios, guiada por Dios. Si ella hubiera ganado, habríamos sido una nación bajo una mujer llamada diosa, gobernados por una llamada diosa. Y déjame decirte, incluso déjame contarte otra cosa increíble. Eso solo puedo darte una probadita. Hay mucho más. Pero ya sabes, en el mundo antiguo, como los faraones y los reyes, hacían imágenes en piedra de los faraones, donde fusionan la imagen del rey, el faraón o la reina con el dios o la diosa. Los ponen juntos. Por eso los faraones usan esos tocados extraños, porque son del dios, ¿sabes? Fusionaron a la persona con el dios, creando un avatar divino.
Bueno, justo antes de que Harris entrara a la Casa Blanca por primera vez, apareció una imagen, no en una pared egipcia, sino en internet. Y la publicó su propia familia. ¿Sabes qué era? Es una imagen de París fusionada con la imagen de una diosa hindú. Es su cabeza y la diosa con muchos brazos. Ellos la pusieron. Su familia hizo esto. Me perdí eso. Su familia pensó que era bueno y la pusieron. Y es ella viniendo a la guerra y está luchando, está montando un león y viene a la guerra contra una criatura, donde pusieron la cabeza de Donald en ella. Así que ahora es ahora. Ahora, aquí está el asunto. Esto es en 2020, pero era como un presagio de lo que iba a pasar en 2024. Ella lucha mientras monta un león con la cabeza de Donald, representando el 2024. Así que ya sabes, esto es como cuando es una locura, es salvaje, pero nosotros es real. No estamos en eso. No es algo político. Estamos en una batalla espiritual total. ¿Y sabes qué más? Sabes, no es solo el nacimiento de... Y por cierto, así que de nuevo, voy a dejar muy claro, no se trata de la gente. Sabes, ya sabes, nosotros, ya sabes, la gente es gente. Nuestra esperanza es Jesús, nuestra esperanza es Él. Pero la gente es utilizada y estamos en medio de algo grande. Y eso nos va a llevar a otro misterio más, que nos va a llevar al futuro. Llamo al avatar, Jennifer, ¿lo sabes? Quienes no me conocen quizá no lo sepan. Solo se nos da. Solo puedo dar una probadita. Hay tanto en el avatar que no puedo porque hay cosas que se han revelado, pero hay mucho más. Solo puedo darte una probadita. Por eso no se trata de otras cosas, sino de Dios. Así que entra en línea, conseguirás el libro, te lo diré, te lo contaremos, todo eso, pero ahí está. Pero la cosa es esta, hay un objeto antiguo. Solo hay un objeto en el planeta Tierra que tiene una imagen de alguien de la Biblia que fue hecha cuando esa persona estaba viva. Solo uno. Y se llama el obelisco negro, y en eso, sí, el obelisco negro del medio, encontrado en el Medio Oriente. ¿Quién es la figura bíblica retratada en el obelisco negro creado durante su presencia? Es Jehú, el prototipo de Donald, y la imagen de Jehú es Jehú, arrodillado sobre sus rodillas, inclinándose con la cabeza hacia el suelo. Ahora se está humillando. Pero el asunto es que esa imagen no tuvo un equivalente hasta el atentado contra Donald, porque lo empujan hacia abajo y toman una foto, una sola foto tomada. Puedes seguir, escucha. Y es el Jehú americano de rodillas, arrodillado, con la cabeza baja, con las manos ahí, tal como en la imagen antigua de piedra de Jehú. Y aquí está el mensaje. Sabes, tenemos que ponernos de rodillas. América tiene que ponerse de rodillas porque no podemos. Y aquí está hablando sobre el futuro. América nunca podrá. No puedes hacer grande a América de nuevo, a menos que América regrese al Dios que hizo grande a América en primer lugar. Amén. La única manera. Si cambiamos el gobierno, pero no los corazones de las personas, esos corazones sin cambio volverán a cambiar el gobierno. Y el Dios que tú has estado expulsando estas cosas, ¿sabes? La trompeta expulsa a los dioses. Pero si no llenas ese espacio con Dios y su presencia, van a regresar. Si cambiamos las leyes, pero no a las personas, quienes no cambiaron volverán a modificar las leyes. Así que aquí está la respuesta. Vivimos un tiempo increíble porque los misterios del avatar muestran que no solo estamos en este asombroso momento, época de guerra y bandos. Pero tenemos una ventana, ¿sabes? Jehú representaba que Dios le estaba dando a Israel una ventana para venir, una ventana de tiempo y así regresar, volver. Tenemos una ventana aquí. No se trata de Donald, ni siquiera de la ventana, se trata de que tenemos una ventana. Lo único que puede salvar a Estados Unidos es Dios a través de un avivamiento. Solo un avivamiento nos salvará, dijo Dios. Si mi pueblo, eso somos nosotros, si es la palabra clave. Si nos apartamos de nuestros malos caminos, si nos humillamos, nos arrodillamos, buscamos a Dios, buscamos su rostro y oramos, entonces Él escuchará desde el cielo y sanará nuestra tierra. Pero la gran pregunta, ¿somos nosotros? Y la gran pregunta es sí, tenemos que orar para cumplir el verdadero llamado que Él tiene. Quizá ni lo sepa. Debemos orar por eso, por Estados Unidos y por un avivamiento sin precedentes. Debemos tomarlo en serio. Es una oportunidad que quizá no se repita. Así que, y no solo tenemos que orar por un avivamiento, en realidad tenemos que empezar a vivir en avivamiento.
Porque si hacemos eso, el avivamiento vendrá. Si llega el avivamiento y vivimos en él, ya está presente. Si Estados Unidos lo tiene, impactará al mundo. Amén. En resumen, lo logramos. Siempre es genial estar contigo y hacer esto juntos. Siempre es un placer. Y la cosa es que mencioné algunos puntos. Hay mucho más. Si puedes imaginar lo que compartimos hoy. Así que esto es lo que todos, así es como se ve el libro, así es como se ve el avatar. Debería estar en todas partes ahora mismo. Digo, en Barnes Noble y Walmart. Pero si entras en línea ahora mismo, deberías ver esto. Diría que estoy mostrando esto porque no. No lo confundas con la película Avatar ni con el Avatar. No es eso. Puede haber otro libro llamado Avatar, así que revisa que sea de Jonathan Cahn. Es el regreso de las eras, pero luce así. Ves una imagen de una especie de avatar ahí. Así que si entras en línea ahora mismo, en Amazon o donde sea que compres libros, si ves esto, es el correcto. Así es, y oro por eso. No lo compres solo para ti, también para quienes lo necesitan en tu vida. De eso se trata todo. Honestamente, estoy totalmente de acuerdo. Así que por favor, todos vayan y consigan este libro. De hecho, estoy intrigada mientras observo y escucho a Jonathan. Es increíble. Tengo una pregunta para ti, Jonathan. Cuando recibes estas revelaciones y ves que se conectan con el presente, ¿te emocionas? ¿Qué haces? ¿Gritas? ¿En serio? ¿Qué haces? Porque cada vez que dices algo y lo conectas con el presente y es tan preciso, ¿qué haces? Esa es una pregunta que me hacen. Quiero decir, creo que una o tal vez dos de las preguntas que más me hacen son, ¿cómo logras esto? Ya sabes, ¿cómo surge eso? La otra es, ¿cuál es tu reacción? Yo soy el primero en sorprenderme y quedar impactado. Y por un lado no lo hace. No me sorprende porque sigo viendo a Dios hacerlo, pero me asombra. Todavía me asombra cada vez y creo que, no sé, salto de emoción. Lo que normalmente hago es algo así como, más bien así como, oh Dios mío, wow, eso es como, oh wow, sí, así es como es. Así que Dios, sabes, Él, sabes, me asombra, pero eso es lo que hace Dios, ¿sabes? Y no hay fin para eso, nunca hay un final para eso. Él simplemente sigue haciéndolo, no hay fin para sus misterios y por eso creo que Él quiere que descubramos los misterios. Dios es Dios y está diciendo, Él también, Él está en el trono, amén. Él está al mando, realmente lo está. ¿Por qué crees que él aún te lo da? Creo saber por qué. No, no lo sé. Tal vez Él usa a los improbables. No tengo idea, no tengo idea. Antes de conocer al Señor era ateo y debatía contra Dios. Así que Dios dijo, ah, sí, Tengo una pregunta. Algunos quizás se pregunten por qué lo mencionaste. Mencionaste que detrás de muchas personas que están en el centro de atención en este momento hay un espíritu avatar o un avatar. ¿Hay alguna esperanza para ellos? Porque quizá, como en los tiempos antiguos y en los tiempos bíblicos, estas personas probablemente iban al infierno, ¿verdad? Entonces, ¿hay esperanza para quienes están en la etapa que mencionaste? sí, buena pregunta y absolutamente. Porque, escucha, todos nosotros, si no conocemos al Señor, estamos en la oscuridad. Somos hijos de la oscuridad, de una forma u otra. Y la cosa es que, por lo tanto, ya sabes, dice, pero si alguien se vuelve al Señor, será salvo si clama al Señor. Sí, debemos orar por todos, ellos pueden salvarse. Tal vez sea difícil para ellos arrepentirse porque gran parte de su carrera, su imagen y su poder están ligados a esas causas y pueden hacerlo. Hubo reyes malvados en la Biblia como Manasés, quien se arrepintió antes de morir y se acercó al Señor. Así que hay esperanza para todos. Bien, también mencionaste algo más, Jonathan. Dijiste que los reyes y las reinas de la antigüedad y en la Biblia estaban vinculados a espíritus avatar y dioses antiguos y cosas así. ¿Crees que por eso es? ¿Por eso se adoraba a los reyes y quizá aún hoy al creer que eran dioses? Oh, eso está por todas partes. Eso está en todo el mundo pagano, ya sabes, sí, ya sabes. Los faraones eran adorados como dioses. Los reyes de Babilonia y los emperadores de Japón, hasta hace poco, eran adorados como dioses. Sí, todo eso es parte de ello, sí. ¿Y quién sabe para qué están usando estas cosas? Sí, pero Nosotros, sí, y así, y así. Por un lado, ya sabes, queremos ser vasijas de Dios, queremos estar llenos de Dios, tanto así. El enemigo no tiene nada contra nosotros, solo somos instrumentos. Si somos instrumentos de Dios, debemos enfrentarnos a los dioses y espíritus. ahora mencionaste, creo que dijiste domingo. No, dijiste uno de los días de la semana o uno de los meses, ¿verdad? Todos nuestros meses y días tienen nombres derivados del paganismo.
Bueno, ya sabes, muchos de ellos sí lo son. Por ejemplo, enero, nombrado por Janus. Ya sabes, o sea, algunos sí lo son. De hecho, lo pondré de esta manera. Nuestros días de la semana, ya sabes, son, ¿sabes? Domingo es un nombre pagano, ya sabes, lunes, nombre pagano. Martes o día de Tiu, nombrado por un dios germano. Miércoles nombrado por Woden, o ya sabes, Odín de los germanos. Jueves nombrado por Thor, ya sabes, viernes nombrado por la diosa, día de Freya, ya sabes, Saturno, día de Saturno. O sea, ya sabes, y luego, ya sabes, así que muchos de ellos son, ya sabes. Nuestra cultura proviene de pagar, fuimos entregados por los dioses. Eso te lo dice. No podemos retroceder ni expulsar a Dios. ¿Sabes si antes tenían nombres o solo los identificaban con números? Antes sí. En la Biblia suelen ser números, pero también tienen nombres hebreos, lo cual es distinto. Pero antes de eso, ya sabes, estas son culturas paganas. Así que hasta donde sabemos, tenían nombres paganos. Ya sabes, tenían nombres paganos, o sea, hasta donde sabemos. Porque ellos, ya sabes, incluso, ya sabes, porque recuerda, estos nombres, estas culturas eran paganas antes de que conocieran a Dios. Sí, sí, está bien. Así que volvamos a los avatares ahora. ¿Una persona común puede tener avatares detrás de ella, como las que mencionaste en el foco de atención? ¿Puede una persona común, como, no sé, aunque tú no eres común, eres bastante buena, está bien? Entonces, ¿puede una persona común como tú y yo o quien sea tener un avatar detrás de ella? Bueno, es el avatar. Es quien, según eso, ya sabes, en el mundo pagano es alguien que. Y bueno, por supuesto es. En inglés puede significar más que eso. Es alguien que es usado por el Espíritu o por Dios. Queremos ser usados por Dios, ya sabes, el Espíritu de Dios, queremos ser eso. Queremos que la gente vea a Jesús en nosotros. En ese sentido, somos representantes de Jesús, pequeños Jesús. Eso somos. Debemos ser, ya sabes, debemos imitarlo. Así que en ese sentido, debemos ser representantes de Jesús. Si hacemos eso, no hay que preocuparnos por lo demás. Muy bien, mencionaste a Brahman. ¿Podrías explicar rápidamente qué es Brahman? Porque tengo, lo siento, no Raman, eso es comida, Brahman. Tengo una bolsa Brahman, me encantan las bolsas y carteras Brahman. ¿Qué significa Brahman? ¿Es un dios? No sabía que Brahman pudiera significar otra cosa para la persona, nunca lo había escuchado. Pero Brahman, por un lado, la palabra Brahma está relacionada con el dios hindú primordial, que es considerado el dios detrás de todo. Brahma es considerado el dios supremo de la creación. Los brahmanes son los sacerdotes de la casta alta del mundo hindú, así que son los sacerdotes del mundo interior. Y Kairos nació en esa casa, en ese hogar. Wow, esto es una locura, esto es una locura, está bien. Y luego mencionaste que voy a regresar rápidamente y después terminamos. Mencionaste que cuando fuiste a la India sentiste que tal vez no saldrías con vida. ¿Por qué dijiste eso? Tocaste la trompeta, luego algunos se salvaron y la gente se manifestó, pero ¿qué pasaba con la India? Aún así, dijiste que esto fue aterrador y que tal vez no saldrías con vida. Hay mucho que no puedo decir, pero diré esto. No solo fue espiritual, jamás vimos una guerra así. Y no solo eso, quiero decir, hubo una vez en la que alguien que caminaba, que estaba conmigo, ya sabes, en este viaje, la gente camina por el hotel en ese momento. O simplemente acaban de salir y el vidrio se rompe y cae, como si hubiera caído justo sobre ellos. Hay alguien más que es mi protector y guardaespaldas. Uno de mis guardaespaldas es lanzado hacia atrás sobre una mesa. Literalmente empieza a convulsionar. Nunca le había pasado en su vida, nunca volvió a pasar después de eso. O sea, yo pensé que iba a morir, pero hay cosas reales. Pero estoy volando hacia la India y veo pedazos del motor o partes mecánicas de un auto pasando por mi ventana. El avión regresó y aterrizó. Al día siguiente casi morimos en un accidente de auto. Está bien, pero eso es solo una parte de todo. En ese momento había un gobierno hindú tomado por un grupo radical hindú. Eran cristianos. Yo era un archivo, fui perseguido por toda la India y tenemos esto en video por cerca de 200 de las mismas personas en toda la India, tratando de llegar a mí, tratando de alcanzarme en cada momento, y no era para conseguir un autógrafo. Te iba a preguntar, ¿es eso porque querían escucharte hablar o simplemente no, no? No querían escucharme hablar. No. Eran personas peligrosas.
está bien, pero entonces, pero no entraré en muchos detalles ahí. Pero el punto es, escucha, es real, es una guerra real. Ahora, probablemente una más, lo sigo diciendo, una pregunta más, pero ¿está bien? Así que cuando fui a Israel hace como 2 años, cuando bajé del avión, sentí un alivio, como si fuera un alivio extraño, donde no sentí la brujería que sentirías aquí en América, como sí, es así, es mucho. No hay mucha brujería en Israel porque sí había algo. Bueno, yo no, sí, ya sabes. La mayoría de los israelíes son laicos, pero alrededor de un tercio es religioso, ¿sabes? Otros. Cuando digo laicos, significa que no son ortodoxos. Puede que sí, ya sabes, crees en Dios y rezas, pero también tienes todo tipo de cosas ahí. Pero es un país moderno. Pero tienes la presencia de Dios, tú, la presencia de Dios de una manera especial. Sabes que en Israel es un lugar especial. Sabes que hay algo especial. Estás en la Tierra Santa. Sabes, hay algo. Quiero decir, hay guerra, por supuesto. O sea, ya sabes, Israel está en alerta, pero es la tierra de Dios. Así que hay algo en tu llegada como creyente. Es como volver a casa. Cuando vienes a Israel es como volver a casa, aunque nunca hayas estado ahí antes. Si eres creyente, también es tu hogar. Representa que eres hijo de Israel y es la tierra de Dios. Tiene sentido, Jonathan, porque yo pienso, ¿es así? Lo dije, sé que hay brujería en todos lados, pero aquí es el único lugar donde sentí alivio. Nunca pensé, siento brujería en Alemania cuando estoy aquí. No, aquí todo es como era como, no sé, tiene sentido porque es la tierra santa de Dios. Sí, Oh, Jonathan, eres increíble. Entonces, de nuevo, si alguien quiere conseguir el avatar, ¿cómo puede obtenerlo? recuerden cómo se ve, porque si entran en línea ahora, ya casi cerramos aquí. Entren en línea, busquen en Amazon u otra tienda de libros. Asegúrense de no comprar la película. No les estoy diciendo que lo hagan, pero esto no es eso, no les va a servir, pero este es el avatar. Debe decir, el regreso de los antiguos y el futuro de América, Jonathan Kahn. Solo abordamos algunos misterios en este libro. Les advertí que era explosivo, y lo es aún más. Así que va a estar en todas partes. Y si vas a Barnes Noble, ahí va a estar. Books Million también lo tendrá. Puede que esté en varios Walmarts, pero también está en línea. Así que si lo consigues, si ves esto, ya lo tienes. Consíguelo, no solo para ti, sino para quienes te rodean. ¿Quién necesita saberlo? Despertar o ser salvado. Ese es el avatar. Está en todas partes. Si quieres contactar, te aviso. El ministerio es Esperanza del Mundo. Ahí están mis enseñanzas. Si entras en línea, recibirás regalos gratis. Difunde el Evangelio y productos de compasión al mundo. Es esperanzadelmundo.org. Si solo haces eso, recibirás regalos gratis. Tú, esperanzadelmundo.org. Claro, sabes, Jennifer y yo hablábamos antes. Sabes, si vas a Jonathan Kahn en YouTube, ahí está. Y también en Jonathan Kahn en Facebook. Pero Jonathan Kahn en YouTube tiene que decir oficial, si no es oficial, porque hay todo tipo de canales falsos de Jonathan Kahn en YouTube. No soy yo. Usan mi voz con inteligencia artificial para decir cosas que nunca diría, como que el mundo acabará el martes. Así que todos entran ahí, ya sabes, pero no soy yo. Así que asegúrate de ir al canal oficial de Jonathan Kahn en YouTube. Y ahí es donde pongo muchas de las profecías. Ahí encontrarás muchas cosas proféticas, además de enseñanzas, palabras y mensajes. Recibirás mensajes proféticos. Adelante, chicos. Recuerden, Jonathan Kahn no dijo que el mundo terminaría la próxima semana. Está bien, entonces, muy bien. Antes de terminar, fue un placer tenerte aquí y recibimos mucha revelación. Me encantó. Gracias. Antes de terminar, ¿puedes cerrar con una oración por la audiencia? Sí, hagámoslo. Padre, pedimos tu bendición y agradecemos este tiempo. Gracias por Jennifer. Señor, haz tu voluntad y unge, Padre. Bendice a quienes han escuchado o escucharán estas palabras. Bendícelos, Señor. Protégelos, haz brillar tu rostro y derrama tu gracia sobre ellos. Señor, dale shalom y bendiciones de tu amor. Beshem Yeshua, en el nombre de Jesús, el Mesías. Or Haolam, luz del mundo. Lechbod Israel, la gloria de Israel. El Ari Yehudá y el león de la tribu de Judá. En su santo nombre, amén. Amén y amén. Jonathan Kahn, muchas gracias por estar en Deep Believer. Gracias, Jennifer. Si quieres nacer de nuevo y entregar tu vida a Jesucristo hoy, ora esta oración conmigo. Querido Jesús, reconozco que soy un pecador y que estoy perdido sin ti. Estoy convencido de que eres mi única gracia salvadora y mi única esperanza. Ya no quiero vivir la vida sin ti. Creo que viniste a la tierra para morir en la cruz por mis pecados. Resucitaste de entre los muertos 3 días después y un día pronto regresarás por mí.
Por favor, entra en mi corazón y sé mi Señor, Salvador y amigo. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esa oración, consigue una Biblia y léela todos los días y pídele a Dios que te ayude a entender cada palabra. Luego, rodéate de creyentes en Jesucristo que piensen como tú. Felicidades y bienvenido a la familia.